Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Salvador Álvarez, Chamálvarez para los cuates, y les recuerdo que toda opinión vertida en estos videos y cápsulas es mi mera responsabilidad, mi muy particular punto de vista y pues a quien le venga el saco, que se lo ponga. El tema del día de hoy, la marginación laboral después de los 40 años. Así es, ahora que en este mundo, en nuestro México lindo y herido, se está ubicando esto de, ¿cómo se llama? Ahora de la inclusión y de muchas cosas que puede estar mucha gente a favor o en contra, hay algo que se está pasando tal vez por alto, que es precisamente la cuestión marginal de aquellas personas mayores de 40 años a las cuales nos cuesta mucho trabajo poder conseguir o acceder a un empleo digno. Sobre eso será el programa del día de hoy. Si nosotros retomamos la educación aquí en México, a partir de que se instituyó el neoliberalismo allá con Miguel de la Madrid y se consolida a su propia cuesta con eh, Carlos Salinas de Gortari y demás los panistas que mal gobiernan este país, ustedes saben que cuando se institucionalizó el neoliberalismo se empezó a privatizar todo cuanto había de posibilidades para que un ciudadano o ciudadana pues pudiera acceder a la educación y a determinados derechos se empezó a privatizar. Y como lo mencioné hace rato, pues también se privatizó la educación en este país. ¿Sí? Es decir, que se empezó con la proliferación de escuelas, en ese momento les decíamos escuelas patito, porque eran escuelas que si tú pagabas, pues te daban tu certificado, tu diplomado de lo que tú quisieras estudiar. Antiguamente, había academias. En estas academias se enseñaban artes y oficios también y la gente que quería aprender, en este caso electricidad o carpintería, acudía a estas escuelas de oficios y pues salía con su diploma. Eso era anteriormente. Pero ¿qué pasa cuando el neoliberalismo se implementa en este país? Pues que la educación se empieza a privatizar, surgen escuelas a nivel preparatoria, después licenciaturas y se empiezan a consolidar con el paso del tiempo en universidades particulares. Es decir, en un momento determinado se empezó a creer que la educación privada era mejor que la educación pública, porque se empezaron a dar concesiones y permisos a más no poder. Si usted, querido amigo o amiga, vive aquí en la Ciudad de México, basta que un día salga de paseo por Calzada de Tlalpan o alguna de nuestras grandes avenidas de esta hermosísima y caótica Ciudad de México, va a encontrar que sobre estas avenidas nos vamos a encontrar escuelas particulares que ofertan ya hasta títulos de licenciatura, desde prepa hasta licenciatura. Pues bien, todo este caos en la educación generó algo que se llama meritocracia, que quiere decir que si estudias y acumulas tantos títulos, parecería que tienes el derecho a ser mejor persona. Y que creen que con el paso del tiempo nos damos cuenta que la base de la educación no está en la educación particular, en la educación privada, radica en el núcleo familiar. Volviendo con esta cuestión del neoliberalismo, ¿qué es lo que pasa en este periodo? Que simplemente se reduce todo, se empieza a eliminar a los sindicatos. Los sindicatos que evidentemente pues veían por los derechos de los trabajadores al nivel que fuera para tener al menos llevar una vida digna como trabajador, independientemente de cualquier profesión. Con este desarrollo y con esta saturación de la educación, lo que empieza a suceder en este país es que cada vez al haber menos plazas que pueda un profesionista ocupar para tener una vida digna, pues empieza a surgir una palabrita que hasta la fecha a mí me hace como mucha comezón, me da mucho salpullido, que es precisamente los llamados, con un terminajo gringo, freelance. ¿Qué es el freelance? Surgen los freelance, que son los trabajadores que pues trabajamos independientemente, no tenemos ninguna prestación laboral y ofertamos nuestros servicios a las empresas que nos gusten contratar. En ese tiempo se daban los recibos de honorarios, ahora también se dan ya electrónicos, ¿verdad? Hola a todos los de Hacienda, que por ahí les recomiendo si tienen problemas en Hacienda, consulten la página en Facebook de Mi Conta, a cargo de el siempre imitado pero nunca igualado contador José Antonio Campos. Ahí los invito a que la visiten. Pues bien, cuando sucede todo esto
Evidentemente, mucho profesionista empieza a trabajar por su cuenta. En el momento que empiezan a trabajar o empezamos a trabajar por nuestra cuenta, no generamos ninguna antigüedad de ningún empleo. Esto benefició mucho a grandes empresas, ¿eh? A muchísimas empresas. Porque qué padrísimo, ¿verdad? Tener empleados eventuales con los cuales yo, empresa, no tengo de ninguna responsabilidad tal como la primera, que es los derechos a la salud, es decir, al seguro social. Empezó a haber todo este tipo de tejes y manejes durante estos sexenios y evidentemente el nivel laboral o los salarios empezaron a tener un deterioro tremendo, tanto que con el paso del tiempo, pues muchos profesionistas ya no buscábamos solo un empleo, sino dos empleos o tres empleos para irla pasando al día. Se volvió en este gran caos neoliberal, ajá, una realidad triste de que un profesionista muchas veces ni siquiera podía dedicarse a su profesión y tenía que ocuparse en su propia manutención y la de su familia debido a la escasez de prestaciones y de empleos dignos para los trabajadores. Esto fue lo que poco a poco empezó a generarse en el mercado laboral. Se empezó a terminar con los sindicatos y en un momento determinado, ajá, empezaron ya también con los límites de edad. Si usted, querido amigo, querida amiga, en este momento un dominguito salga y compre el periódico del aviso inoportuno, ajá, que era además básico porque en este periódico siempre los domingos salía una sección de empleos, empezaba a ver usted, por ejemplo, cómo los salarios iban cada vez en detrimento, iban hacia abajo y las horas laborales aumentaban y las prestaciones escaseaban. Por ahí empezaron a hacer términos muy chilangos, ajá, el ponerse la camiseta, que era sinónimo de te voy a explotar y te tienes que aguantar si quieres conservar el trabajo. Ajá. Con ganas de aprender, vas a trabajar más horas de las que te pueda pagar. Y así un listado que ahora se ocupa mucho en algunos lugares cuando se oferta un trabajo. Le quitaron seriedad y dignidad a la búsqueda también de empleos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya de repente llega uno a cierta edad también, ahora sí vamos con la edad, y por qué el tema es la marginación laboral también hay de acuerdo a la edad. Porque en este país parece ser, si usted consulta una página de internet, estas que luego ofertan empleos, y que hay que tener cuidado, porque muchas todavía están ligadas a estos fraudes de outsourcing, es decir, una empresa de contratación que no le ofrece ninguna prestación, aguas con eso. Hay plataformas ya de empleo que parece ser que ahí también se puede postular uno y demás, pero oh sorpresa, ¿qué está pasando? Que hay un límite para postular en determinados empleos. Claro, es de entenderse que el ser humano puede vender su fuerza física, pero también puede vender su intelecto. Esta mercancía que nos permite conseguir fuentes de empleo está vigente, parece ser, al menos en este país, hasta determinada edad. Y es algo que todavía no sé si ya se está tratando o es un tema que deberíamos de tener conciencia muchos. También los jóvenes, porque si tienen la suerte de llegar a viejo, van a ver lo que es esta realidad. ¿Qué quiere decir? Y hablando así ya en plata, que en muchos empleos creo que la edad máxima que le dan a uno para trabajar, para contratar es a partir de los 40 años. Después de los 40 años parece que ya eres un ciudadano obsoleto para determinados puestos de trabajo. Entiendo, en el caso de la fuerza laboral, ajá, de uno de los gremios más importantes que puede tener un país, como es el gremio obrero, y que espero que se vuelvan a organizar los sindicatos en pro de tanta gente que vende su fuerza de trabajo, vende su vida para mantener a su familia. Sí, en el caso de los obreros yo lo entiendo, que en un momento determinado la fuerza física ya no es la misma a los 20 que a los 40 años, es obvio, ya no. Pero ¿qué va pasando con el paso del tiempo? Ajá. Con el paso del tiempo, pues vamos adquiriendo una cosa que se llama experiencia, coherencia en el área donde estamos trabajando, ya sea en un área laboral física o intelectual, o manual, en el caso de muchas personas trabajan con sus manos. Cuando sucede esto parece mentira, pero cada que va creciendo la persona parece que va quedando en un plan como si fuese un ciudadano de segunda clase y eso nos debería de dar vergüenza.
porque todo país, aquí les va esta, todo país que valora a sus ancianos, que valora a los viejos, tiene mayor posibilidad de crecimiento. La verdad, esa no se la sabían, porque simplemente nos vamos a la historia. Hay que recordar los grandes imperios, el romano, la cultura griega, por ejemplo, inclusive en nuestro México prehispánico existía un consejo de ancianos. En las grandes ciudades, a los primeros que se les consultaba sobre lo social, lo político, lo educativo, era a los ancianos. ¿Por qué creen ustedes? Simplemente porque los ancianos tenían ya la experiencia de vida de haberse desarrollado en cualquier área y tener esa conciencia y coherencia para poder encaminar decisiones hasta de grandes reyes y emperadores. Esos eran los consejeros. Pero a partir del neoliberalismo, mucho hijo de político, yo diría hijos de su repepín chamaco, una revista que ya hace muchas décadas dejó de existir, pues en lugar de educarse se maleducaron, porque sabemos que muchos hijos de políticos se fueron, entre ellos Carlos Salinas de Gortari, que se van a estudiar a Harvard y regresan no con la ideología de ayudar a su país, sino de servir al país que los educó. Chéquense esa, ¿verdad? Y dentro de esto, pues ponen los límites a cuáles edades se puede acceder a determinados empleos. En esta parte yo quiero invitarlos, a, queridos amigos y amigas, a reflexionar sobre esta cuestión de lo laboral. ¿A quiénes podemos recurrir simplemente cuando tenemos una duda? A la gente que realiza el empleo o la situación de la cual queremos aclarar dicha duda. ¿Sí? Pongo un ejemplo. Cuando somos pequeños, ¿a quiénes recurrimos? O sea, a los papás, ¿verdad? Porque papá y mamá son los primeros que van a resolver nuestras dudas. ¿Por qué? Porque mamá y papá son los que ya tienen la experiencia de vida para poder encaminarnos. Ahora, si esto vamos a traducirlo al gremio laboral, ¿se imagina usted, por ejemplo, querido amigo o amiga que estudia leyes o medicina, si usted consulta, que por lo regular siempre es eso, usted consulta a alguien con mayor experiencia, la acumulación de experiencia da una cosa, si la canalizamos bien, que se va a volver sabiduría, que es decir, podemos discernir de lo que estamos haciendo coherentemente. Eso es lo que va pasando. Pero bueno, siguiendo con esta cuestión de la marginación laboral por edad, parece ser que una persona de más de 40 años ya no tiene cabida en determinados empleos. Volviendo con el ejemplo anterior, que es precisamente la gente a mayor edad hay mayor experiencia. Claro, hablando de la fuerza física, no podemos poder ejercer esa fuerza física que teníamos, como lo mencioné antes, a los 20 años que ahora a los 40 años, ¿verdad? No lo podemos comparar, pero sí podemos comparar muchas formas de resolver problemas, por ejemplo. En el caso de la educación, que a muchos nos compete, en el caso de la educación, la docencia o el magisterio, también se vio tremendamente corrompido en la etapa neoliberal, porque en lugar del gremio magisterial de promover y proveer maestros que tuvieran educación de calidad, se ocuparon de otra cosa. Simplemente se ocuparon de, pues, de heredar hasta las plazas, ¿verdad? Entonces, imagínese usted, yo soy maestro titulado de la normal y ya tengo una plaza y tengo un hijo que es ingeniero, pues para que no se pierda la plaza, le heredo la plaza al hijo sin que tenga o capacidad para la docencia, ¿eh? Eso es una cosa muy importante que hay que tomar en cuenta. Ajá. La marginación laboral por edad es uno de los problemas que estamos viviendo en este país cotidianamente, porque parece ser que ya llegaste a determinada edad, ya no sirves para esto. No, ¿cómo no? Y la experiencia que se acumula de vida. A esto voy con lo que mencionaba anteriormente con la cuestión neoliberal, que parece ser que entre más estudias, tienes las posibilidades de becarte. Ajá. Terminaste la licenciatura, pues saca una beca para tu maestría. Ya terminaste la maestría, pues ahora saca una beca para tu posgrado o el doctorado. Y te la pasas estudiando. Sí, felicidades a quien lo hace. El conocimiento siempre será bueno, pero la confrontación del conocimiento comienza en el momento de la práctica. ¿Y cuántos hemos visto que hay muchos egresados de licenciaturas que por esta práctica
pues van a cometer determinados errores. Aquí es donde muchas empresas deberían de tomar en cuenta la contratación de las personas de mayores de 40 años. Yo diría de 40 a 60 años o más. Hay gente que tiene mucha capacidad, sobre todo de enseñanza y de compartir los conocimientos adquiridos. Si este país hiciera esto, se imagina cuando los jóvenes terminan una carrera, pues simplemente si hay en donde van a solicitar empleo, hay personas de mayor edad que ellos les pueden servir como guías precisamente. Es una inversión que muchas empresas deberían de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo contrato a una persona que ya tiene experiencia no solo laboral, sino de vida. Mi querido David, bienvenido, bienvenido, mi querido amigo, un abrazote. Imagínese una empresa que contrate una persona mayor de 40 años, póngales una persona hasta de 60 años que la contrate. Ajá. Pero esta persona se va a encargar, ajá, también de guiar a los nuevos empleados de esa empresa, que pueden ser jóvenes, menores de 30 años, vaya usted a saber. Ajá. Y puede ser un gran guía. ¿Para qué? Porque si en el determinado momento lo que importa es que se produzca, pues eso le da una calidad mayor de conciencia para producir mejor. Hablando en el caso de una fábrica, por ejemplo, un obrero con mucha experiencia se imagina de lo que es capaz para poder orientar a jóvenes que empiezan a postular para estos empleos, subiría la calidad de producción. Pero bueno, es un sueño guajiro, ¿verdad? Porque parece ser que en el ramo de la fuerza laboral, ya tener 40 años significa ya ser sin detrimento ni hablar mal. Parece ser que ya uno está decrépito. Y no. Perdón, pero no, cada vez gracias a los avances, cada vez el rango de vida de una persona se está ampliando más por esto que estamos viviendo, por estos tiempos. Ahora imagínense qué pasaría si estas personas mayores de 40, 50, 60 años los ubicáramos o que nos canalizaran, porque yo soy dentro de este gremio, que canalizarlos a lo que es, por ejemplo, la docencia. ¿Se imagina usted cuánta experiencia hay para compartir? Pero ¿qué ha pasado con esta cuestión del neoliberalismo y demás? Por ahí nosotros mencionamos, y mucha gente lo dice, es que es una generación de cristal. Pues claro, a la par que hablamos de la educación, por ejemplo, sexual, donde cada vez vemos niños siendo padres de niños, criando niños, ajá, pues imagínense en la cuestión laboral, en la cuestión laboral, imagínese usted qué está pasando, que son jóvenes, demasiado jóvenes sin experiencia, que empiezan a meter la pata en cuanta área puedan entrenarse. Así tal cual. Nadie me dejará mentir que simplemente el nivel de licenciatura, en este caso, es una especie de entrenamiento. Pero realmente en donde se empieza a ejercer y a entender todo lo que durante 4 años el alumno aprendió en una licenciatura, pues lo empiezas a ver en el momento que te enfrentas a la vida laboral, con tus consabidos errores y aciertos. Y de ahí, pues empiezas a desarrollarte, empiezas a ser un profesionista más consciente en el mejor de los casos. Pero volviendo a la docencia, y con este ejemplo que les ponía de niños, educando niños, imagínense niños dándole clase a niños, sin ninguna noción pedagógica, sin ninguna noción, ni siquiera muchas veces de hasta hablar al público, créame, créame, porque precisamente uno de los gremios más vapuleados en el neoliberalismo ha sido el gremio docente, la gente que vive y que gracias, perdón, pero todos nosotros sabemos leer gracias a un maestro, todos, gracias a un maestro, una maestra sabemos leer. Es uno de los gremios que debería de dignificarse cada vez más. Se está haciendo el esfuerzo. Pero también debe haber una conciencia de la responsabilidad que es ser docente. Porque vemos que muchos chavos, sobre todo ahora en estas generaciones, me ha tocado ver que muchos chavos ante la falta de un empleo fijo, pues ¿qué es lo primero que buscan? Pues ponte a dar clases, ¿no? Pues ahí te das clases. Y además lo ven como algo como algo inferior, ¿eh? Y es un asunto muy delicado. Claro, ¿verdad? Cualquier cuestión capitalista o neoliberalista que quiera darle en la torre a una sociedad tiene que atacar a la educación. Si la educación está mal, imagínense la formación de estos ciudadanos. Pues así ha pasado en este país, donde profesionistas, al no encontrar una plaza segura, un ingreso seguro, se van a dar clases y a echar a perder gente. Y voy a hablar de mi experiencia, si me lo permiten, en el ramo de la educación artística. Un servidor, pues yo soy actor,
y he dado muchos años clase, de repente es triste ver que alumnos recién egresados de la licenciatura, ya sea de teatro, póngale usted el nombre más rimbombante que quiera al arte escénico, lo primero que hacen es buscar dónde dar clases para tener una entradita. Digo, si se vale, si se vale. Pero si queremos ser profesionistas conscientes, tenemos que pasar, pienso yo, siempre por un periodo laboral donde confrontemos el conocimiento adquirido ante la práctica para poder pues retroalimentar toda la experiencia que hemos tenido tanto en lo teórico como en lo práctico y de ahí saltarle a la educación. Pero ¿qué pasa? Nuevamente retomando el caso de la educación artística, hablando de la actuación y del teatro, pues son chavos que no han entendido conceptos, yo pienso que esto puede pasar en cualquier carrera, no han entendido ni han asentado los conceptos básicos de su profesión y van a echar así literalmente a perder a otras personas. Porque error que se replica, error que se difunde. Y esto lo vemos también en esta cuestión laboral. Entonces empezamos a hacer una bola de nieve, o más bien se ha creado una bola de nieve, donde parece ser que lo nuevo es lo que vale y lo de experiencia es lo que se demerita. Debería de ser al contrario. En mi área, que es la actuación, pues simplemente yo puedo decir que soy alumno de la vieja escuela, donde nuestros queridos maestros, directores, actores de teatro nos enseñaban a respetar, por ponerle una etiqueta, al más viejo. ¿Por qué? Porque ese actor era el que tenía ya la experiencia. Ese actor era el que ya llevaba años trabajando en escena y tenía una experiencia que nosotros como jóvenes deberíamos de revisar. Así nos educaban en esta educación teatral. Y cosa que muchos tenemos, muchos actores, cuando encontramos a algún actor mayor que nosotros, lo primero que nosotros saludamos y reconocemos a esa persona es un saludo como buenas tardes, buenos días, buenas noches, maestro. Así, tal cual. Si nosotros viajamos en el tiempo, nos vamos a encontrar que, que esta cuestión educativa, que esta cuestión laboral, la enseñaban los grandes, los mayores, desde los artesanos hasta los profesionistas. Era esta evolución que parece ser que en este mundo neoliberal se ha perdido por completo. Mi querido David está comentando, dice, pero si en la política y gobierno existen gentes que no saben nada y de ahí se genera toda la ignorancia de los jóvenes de hoy. Así es, mi querido David, simplemente para ser político no se necesita educación en este país. Por eso vemos tanto hijo de vecino en la Cámara de Diputados, en el Congreso, que son una bandada, perdón por lo que voy a decir, que me perdonen los burros, pero de burros. Ajá. ¿Por qué? Porque son personas ignorantes que ni siquiera conocen la propia Constitución mexicana, no saben de leyes, van a calentarse la cola nada más y a cobrar a costa del erario público. Y esto es indignante, tremendamente indignante. Porque en un momento se hablaba, ahorita que David lo comenta, en un momento se hablaba de exigirles licenciatura, un título para ocupar un cargo político. Pero pues como les decía, como arrancamos el programa, ¿verdad? Ante la proliferación de escuelas patito y públicas, pues usted paga y le dan el título que quieran. Y si no, pues se va a la Universidad de Santo Domingo, los que vivimos en el DF sabemos de qué se trata, que es donde venden títulos apócrifos, ilegales, ¿no? Y con eso ya usted presume que ya tiene carrera. Afortunadamente ahora los sistemas electrónicos cada vez impiden este fraude. Pero es cierto, mi querido David. Y tenemos ahí dos burros enormes, ¿eh? Si no es que más. Ahorita los ejemplos más palpables de este tipo de ignorantes, ajá, que pasaron por la escuela de noche. Bueno, pa' pronto, ¿se acuerdan de Peña Nieto, verdad? De este presidente que anda viviendo a todo lujo por el mundo, gastándose todos los impuestos de lo que se robó. No se fusiló la tesis. ¿Y quién hizo algo? Nadie, porque pues ya era presidente, ¿no? Ahora tenemos otro tipo así nefasto, hijo de tiktokero, más bien tiktokero, ¿verdad? Porque nada más se la pasan en el celular hablando puras tarugadas y estupideces. Este pseudo gobernador que hay allá en el norte, ¿verdad? Allá en Nuevo León, allá en Monterrey, ¿verdad? Qué lástima que este tipo de personajes que deberían de tener mínimo conciencia, no, hacen alarde de que estudiaron de aquí para allá, pero no tienen ni pizca de conciencia humana. Un gobernador que está permitiendo un caos por la sequía que está viviendo el Estado, es para poder tener otra vez la conciencia y pedir la revocación de mandato.
Y no solo ellos, ahí tenemos también al hijo de Colosio y créanme que Colosio, esta marca que se ha hecho a través de los años, mucha gente habla y dice, es que Colosio iba a ser, no, la manga, ¿eh? Acuérdense que Colosio es su famoso discurso de veo un México, se lo fusilan, la esencia de ese discurso está fusilada del discurso más importante que hizo Martin Luther King allá en los 60. Así que no nos vayamos con eso. Bueno, para pronto, como la gente no lee, pues no se entera. Sí, ahorita lo estamos viviendo, ¿verdad? Con los escándalos de Alito Moreno, ¿verdad? Que con el pack de fotos que tiene de dos, tres diputaditas ahí. Ajá, y usted sabe, vea a este nivel educativo. Deberían de pasar por un sistema de conocimiento básico. Pero yo creo que para la cuestión de los políticos, mi querido David, debería de ser una cuestión más bien de ética y de humanismo. Eso es lo que necesitamos en este país, políticos a ese nivel. Tenemos ahora, y ahí pésele a quien le pese, tenemos ahora un presidente que pues la mayor parte de su vida se la pasó precisamente en la acción, no en la palabra. Esta persona que tiene una educación gracias a toda su experiencia de vida, a todo lo que se está viviendo en este momento. Es una persona, es un político, fíjese bien, señoras y señores, activista, humanista. Y es, si no el único, es de los pocos que conoce cada rincón de nuestro país. No está nada más de hablador, ahí calentando el curul, ajá, diciendo y diciendo, y eso sí, evadiendo impuestos, como mucho diputadete y diputados corruptos. Este señor, don Andrés Manuel López Obrador, ese señor sí ha viajado por todo el país. Este señor sí te puede decir lo que él ha visto y no ha sido nada más porque quiso ser presidente, toda su vida lo ha hecho y ha estado apoyando las mejores causas. Claro que a la ultraderecha no le conviene porque es quitarle estos privilegios que tenían sobre el pueblo, sobre la gente que estaban explotando y que explotan constantemente. Pero eso es harina de otro costal. Volviendo a esta cuestión de lo laboral, simplemente, ¿qué está pasando? Ajá. Aquí deberíamos de tener esta valoración de la experiencia. ¿A quién recurrimos? Inclusive, ahí les va, para que vean que no nada más es alucine. Si usted ha leído la novela de Mario Puzo o ha visto la película de El Padrino, que además es una de las mejores películas hechas en el siglo XX, nos vamos a dar cuenta que todos los grandes, las cabezas de las familias, son las que dan los consejos por la experiencia de vida. Claro, no estamos hablando de un área que es la mafia italiana, pero nada tiene que ver. Más bien es esta sistematización. Y hasta la fecha, quien tiene familiares de edad que afortunadamente los pueda contar entre su familia, lo primero que hace uno es ir y preguntar cómo se hacen las cosas, cómo le hago para esto. Todavía se acostumbra, al menos aquí en México, ¿eh? Y al menos en muchas partes de provincia se respeta mucho a las personas mayores, a nuestros ancianos se les respeta y se les da un lugar digno, sobre todo en las comunidades indígenas se estila mucho eso en este país, pero en las grandes ciudades se está ocurriendo todo lo contrario. Se está generando esta ola caótica de mala educación y acuérdense que tuvimos un pésimo disque secretario de Educación Pública que no sabía leer porque él sabía leer, ¿verdad? A Nuño, que es quién sabe cuántos millones de pesos se robó y que anda escondido por ahí. Pues estos son los ejemplos por los cuales estamos padeciendo esto. Y digo padeciendo porque hay muchas personas en este país, muchísimas personas que quieren trabajar. Y queremos trabajar. Habemos muchos. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que uno busca las oportunidades y no hay oportunidades. De repente ahorita está ahí el Zoom Zoom que dejó este badajo, no badajo, ¿cómo se llama cuando dejas los residuos del café? Este residuo, ajá, estos residuos de outsourcing y de marketing, ajá, que pues ahí tiene que estar buscando uno a ver si a duras penas encuentra una ocupación. Hay mucha gente que quiere y queremos trabajar en este país y que somos mayores de 40 años. Ajá. Pero parece que las oportunidades se están abriendo más para los jóvenes. Sí, qué bueno, está bien. Eso ayuda al desarrollo del país. Pero ¿y la experiencia? Para muestra, otro botón. El gobierno federal tiene un programa que se llama de Pilares, que además son espacios que ha construido el gobierno muy bien. Primero empezaron con los faros, la fábrica de artes y oficios, que son unas maravillas de lugares donde se hace un tallereo de cualquier área artística.
Pues bueno, ahora surgió Pilares en la Ciudad de México. Esto desde el sexenio pasado creo que ya se venía gestando. ¿Y qué ha pasado? Que contratan a infinidad de talleristas de distintas áreas artísticas. Pero, oh sorpresa, supuestamente se abre una convocatoria. Y esta convocatoria lleva un límite de edad, cosa que no debería de ser si utilizáramos esta lógica de la cual estoy hablando. Pero usted ve, y un servidor me ha tocado visitar algunos de estos lugares, y me encuentro, gratamente me encuentro que estos lugares están siendo dirigidos y que están siendo pues ocupados por talleristas muy jóvenes. Y jóvenes me estoy refiriendo a gente que tiene un poquito más de 19 años. Ajá. Y qué bueno que haya estas oportunidades. Pero sin ofender a nadie, ¿de qué me puede hablar un joven de 19 años? Puede ser muy talentoso, ¿verdad? Puede haber un genio. Pero ¿de qué me puede hablar un joven frente a la experiencia de vida que uno puede tener? No quiero que se desenfoque esto, me estoy refiriendo en cuanto a experiencia. Porque una cosa es tener conocimiento técnico y manejarlo y otra, este conocimiento ya adquirido por la experiencia. De hecho, hay ya varios exámenes que se pueden presentar de acuerdo a determinadas profesiones y uno puede titularse por experiencia. Pero bueno, volviendo a esta situación laboral, lo que yo veo en Pilares, que contratan a mucha gente, perdón, y lo digo en serio porque sí lo he visto, a mucha gente que no tiene idea de lo que hace, ¿eh? No sé cuál sea el parámetro justo de evaluación, porque aquí sí me voy a contar entre muchos, y pensé que era el único hasta que encontré después otros compañeros artistas que dicen, yo también postulé para Pilares y nunca me dieron nada, y no, y no, no. ¿A qué se debe esto? ¿Se debe a la edad? ¿O acaso el que redacta más bonito es el que tiene esta posibilidad? ¿Y que no toman en cuenta el currículum profesional o laboral que uno pueda tener? Aquí estas cuestiones de meritocracia nos han hecho desviarnos en este país acerca de las capacidades laborales que mucha gente tiene todavía y que hay, como les decía, hay mucha gente que quiere trabajar. Se vale la gente que quiera jubilarse y que tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. ¿Por qué? Porque estas personas ya se fletaron su vida trabajando para darnos lo mejor en este país. Ahí sí, no puedo decir nada porque sí mucha gente tiene con justa razón el derecho de jubilación. Es un derecho que se gana y que afortunadamente no se ha perdido. Pero ¿qué pasa con las personas que no se quieren jubilar? ¿Qué pasa con las personas que quieren seguir trabajando? ¿Verdad? Volviendo al tema artístico, hay mucha área, hay muchos compañeros, hay mucha gente que queremos seguir trabajando y que vemos coartada esta facilidad de oportunidades. ¿Por qué? Porque ya es la edad. Parecería que la edad es un límite ahora y es algo que el gobierno federal debería de cotejar, debería de checar, de que también una persona de determinada edad tiene todavía sus capacidades intelectuales, tiene todavía capacidad motriz, verbal para poder comunicarse. Y esto créanme que valdría mucho, mucho la pena. Pero desafortunadamente todavía tenemos estas secuelas neoliberales donde se demerita la experiencia. Entonces de repente parecería ser que es viva lo nuevo, qué bueno, viene lo nuevo, pero pues yo lo he vivido. He tenido compañeros a nivel laboral que de repente dicen, híjole mi chavo, pues te falta un poquito más de colmillo y de respeto. Porque el hecho de que te chupes 20,000 libros, ajá, no te hace mejor ni peor persona. A lo mejor sabes, tienes mucha información, pero el conocimiento es este filtro que la información te da y que puedes aplicar en tu vida cotidiana, en beneficio de tu misma persona y contexto. Pero esto no se toma en cuenta. Esto no se toma en cuenta. Si en este momento compráramos un periódico, va a ver usted los límites de edad para determinados empleos y otra cosa muy triste, que son los salarios, ¿verdad? Los salarios que están por debajo de las posibilidades. Antiguamente se creía que un salario digno era aquel que te permitía poder tener un techo y comida, vestido y hasta diversión. Pero creo que ahora a duras penas el salario está cubriendo lo más mínimamente básico. Entonces, ¿qué pasa con tantas personas? Nuevamente lo comento, tantas personas mayores de 40 años, de 50 años, que también, otra cosa muy importante, ¿eh? Que no tienen familia, por ejemplo, que son personas que viven solas,
que no tienen parientes y que quieren trabajar para proveer, seguir siendo productivos. Claro, por ahí algunos dirán, pues es que está la ayuda de gobierno. Sí, pero ¿qué pasa? Esta es la pregunta que yo quisiera que todos pudiésemos resolver algún día. ¿Qué pasa con las personas de más de 50 años, de 60 años que todavía quieren trabajar? ¿Qué pasa con ellos? ¿Quién apoya ahí? Así como se le da la oportunidad a los jóvenes para que vayan creciendo en sus ramos profesionales, también haría falta, que hubiera estos apoyos para las personas, para los adultos que quieran seguir trabajando, que quieran seguir aportando algo bueno a esta sociedad, a este país que puede crecer. ¿Por qué vivimos esta crisis de valores? Porque tenemos un montón de gente, desafortunadamente, que ante la falta de experiencia, pues claro, si son mayoría, van a poner sus reglas. Lo estamos viendo ahorita con estos debates del lenguaje inclusivo, que lenguaje inclusivo, la verdad, perdón por la expresión, pero la manga del muerto, ¿no? Lenguaje inclusivo es el día que aprendas el lenguaje de señas y braille. Ahí sí háblame del lenguaje inclusivo. Ajá. Pero no me hables de un lenguaje que busca privilegios por cuestiones ya muy personales de cada entidad humana. Pero bueno, regresando a esto es muy importante porque México hace muchos años era considerado un país de jóvenes. Ahora México se está convirtiendo en un país de viejos, así, tal cual. ¿Y qué se hizo para prever esto? Desde las fuentes, desde la carencia de fuentes de empleo hasta la estructura de edificios, calles y demás, no se ha pensado en esto. A duras penas usted va a encontrar, en la calle que hay rampas, ¿verdad? Pero parecen rampas para artistas, ¿cómo se llama? Para profesionistas extremos. Unas rampas que ni el coyote ni el correcaminos podría subir. Ahora imagínese una persona que viene sola en silla de ruedas, en muletas, ¿cuánto le cuesta? Veamos, poder subir. Veamos las instalaciones del metro. Ajá. Las instalaciones del metro no está apenas quieren meterle mano para medio diseñar y apoyar a las personas de tercera edad. Imagínese, ese puede ser un pretexto para decir es que no podemos contratar a determinadas personas porque pues ya no se pueden mover ni desplazar físicamente o cómodamente en un transporte público. Ok, muy bien, de acuerdo. Pero si también contamos y tomamos en cuenta que esta pandemia nos dejó como enseñanza el trabajo en casa, que ahora poner una pantallita como esta y conectarnos a una red social nos puede llevar a infinidad de lugares donde muchas personas, que esto también podría ser una buena opción, ¿verdad? La contratación en línea de profesionista, de gente que tiene el conocimiento. Usted, por ejemplo, querido amigo o amiga, va a un museo y admiramos a veces hasta una puerta de madera por la ebanistería. Simplemente, ¿quién de nosotros, humildes mortales de la Ciudad de México, no hemos ido a la Catedral Metropolitana y nos maravillamos con la obra del barroco rococó que tiene ahí todos los altares? Maravilloso, ¿verdad? En el momento, ahora hablando de los grandes maestros de oficio como los ebanisteros, los carpinteros, los orfebres, tanta gente tan talentosa que estos oficios cada vez se han extinguido por la falta de uso o por la falta de oportunidades. ¿Se imagina qué privilegio para una persona que está interesada en la restauración tener a estas personas que su vida han trabajado todo esto? Aquí surgen los grandes maestros artesanos, surgen los grandes maestros. Hay que recordar que nuestras calles del centro histórico de la Ciudad de México estaban divididas por el nombre de los oficios. Estaba la calle de plateros, estaba la calle de mesones, estaba las calles eran de acuerdo al nombre de los maestros artesanos que ofertaban sus servicios. Claro, con el paso del tiempo y la tecnología cada vez ha evolucionado. Parece ser que ahora, con tanta revolución tecnológica, pues los que somos más viejos recurrimos a los más jóvenes, en este caso fíjese qué utilidad, para aprender a manejar esto que se llama redes sociales. Y no me dejarán mentir, ¿eh? Ahorita, por ejemplo, yo tengo dos sobrinos, son pequeños, y tengo uno más pequeño, agarran el celular y ya saben de aplicaciones. Entonces, ¿qué hace uno como adulto, verdad? Pues ya vas a asesorarte con ellos. Esto es retroalimentación. Esto es algo que en nuestro país se debería de reactivar, esta conjunción entre lo joven y lo viejo para poder evolucionar y no estar segmentados, por estas cuestiones, yo diría también favoritistas, porque hay mucho joven
retomando este ejemplo de Pilares, hay mucho joven que la verdad yo veo su desempeño y no tienen nada que hacer ahí, ¿eh? Y he visto así programas de capacitaciones y de cultura donde veo a mucho joven, perdón, pero no tienen nada que hacer ahí, les falta un colmillo, les falta una experiencia y una humildad tremenda. Y están ocupando una plaza, muchos de ellos, nada más para ganarse una lana, en lo que sale algo mejor. Que eso es algo pues sí es algo de preocuparse. Pero ¿cuál sería la forma de que se active esto? Ajá. Sí, dice David, ¿quién? Los políticos dando clases y cátedras a todos en la mañanera. Pues sí, el presidente Andrés Manuel sí es lo que hace. Que además es el único presidente en la historia de México que tiene este tiempo en las mañanas para informar, ¿eh? Y aún así hay mucha gente que sí, no falta quien se ponga roñoso, ¿verdad? Pero veamos esta utilidad. Ahí está el ejemplo, gran señor que se la pasa viajando y supervisando y trabajando. Y además con el sueldo que es de acuerdo a su rango, sin robar un quinto. Eso es impresionante. Es un ejemplo a seguir, simplemente, es un ejemplo a seguir. Vean el gabinete que se formó este sexenio con gente ética, con gente de valor. Se combinaron jóvenes con gente de mucha experiencia. Imagínense ustedes qué sería de esta evolución laboral si juntamos estas dos fuerzas. Ajá. La iniciativa de los jóvenes con la experiencia de los viejos, qué es lo que podríamos lograr en este mercado laboral, en lugar de estar viviendo esta marginación que, perdón, pero en derechos humanos y demás debería de hacerse algo y que también debería de concientizarse que es una forma eh, pues sí, de segregación laboral. Eso es algo triste y lo estamos viviendo porque hay mucha gente, lo vuelvo a repetir, hay mucha gente que queremos trabajar para hacer de nuestra vida algo mejor, algo digno. Una imagen que recuerdo con mucha tristeza, hablando del gremio teatral, actoral, fue hace muchos años, para los amigos que viven en el extranjero, aquí en México existe lo que se llama la Casa del Actor. Si uno está sindicalizado en el sindicato, la asociación de actores, que no es un sindicato, es una derivación de un sindicato, con determinado tiempo laborando, pues tiene uno derecho al asilo de actores que aquí le dicen la casa del actor, como si ser viejo sea algo en contra, ¿no? Vean las etiquetas, esto me recuerda mucho el periodo foxista, que quitó la palabra miseria por pobreza extrema. No, sigue siendo lo mismo, la gente se sigue muriendo de hambre. Y el que es viejo, punto. O sea, no nos andemos con medias tintas, por eso desarrollamos esta babosada de un lenguaje inclusivo que es totalmente anti educativo, totalmente, pero bueno, eso es harina de otro costal. Y bueno, sobre esta anécdota me refiero, que entrevistaron a una gran actriz que fue doña Amparito Arosamena, una gran actriz que a muchos nos hizo reír en programas de comedia, una gran actriz, también parte del cine nacional, y de repente verla enclaustrada en la casa del actor, ya muy grande ella, más de 80 años, pidiendo una oportunidad, diciendo así a la cámara, por favor, contrátenme, yo quiero seguir actuando, miren, ya estoy viejita, puedo hacer papeles de abuelita, todavía puedo hablar, todavía me puedo mover, por favor, contrátenme. Y en este caso de Amparito Rosamena, ¿se imagina usted cuántas y cuántas personas hay en esta situación que quieren seguir trabajando? Deberíamos de meternos a bucear por ahí las grandes autoridades que están haciendo estos cambios importantes en el país sobre la cultura laboral y demás. ¿No sería importante también que si la gente, nuestros adultos viejos, los que somos ya viejos, queremos seguir trabajando, no habría forma que también hubiera una legislación que nos facilitara poder seguir adelante compartiendo experiencia y conocimientos? Digo, pues esto es para reflexionar, porque si bien nos va, llegaremos a viejos, si bien nos va. Y cuando lleguemos a viejos, ¿qué vamos a hacer? Es una de las cosas que en países como México no se ha tomado en cuenta y que es muy importante porque el ser humano va envejeciendo, va evolucionando y tarde o temprano todos, si bien nos va, llegaremos a ese fin. Y si estamos ahí, pues tenemos
tenemos que hacer algo por los que van adelante de nosotros, porque allá vamos. Y en México durante muchos años se olvidó que México, al ser un país de jóvenes, tarde o temprano iba a ser un país de viejos. Esa es la reflexión, queridos amigos, queridas amigas, que les invito a hacer. ¿Qué hacer con la gente mayor que quiere seguir trabajando? ¿Cómo apoyar? ¿Qué tenemos que hacer para poder seguir siendo útiles a esta sociedad? ¿Cómo compartimos esta experiencia de vida, esta experiencia tanto de vida social, laboral, humana, podemos aplicar en pro a nuevas generaciones para poder seguir evolucionando en este país en el ámbito laboral? Esta reflexión es con la que vamos a cerrar ya el programa del día de hoy. Suscríbase al canal de Chava Álvarez, porque ahí también tenemos más tutoriales, tenemos más programas. Evidentemente somos pocos, pero somos sustanciosos, porque ahí lo más importante es la opinión de usted, la opinión que nos dan con sus ideas para ir mejorando estos programas cada vez más. Así que los invito allá, échese una buceadita allá a YouTube y suscríbase a Chava Álvarez, vale la pena, sobre todo vale la pena para mí, para no sentirme tan solo. No es cierto, ya tengo mucha gente que me está apoyando y a la cual le estoy muy agradecido, y sobre todo, gracias por las opiniones, gracias por proponer temas, porque cada vez estamos teniendo pues ya un listado más amplio para ir pues abordando estos temas próximamente. Por ahí un saludo también para Guillermo Tiscareño. Por ahí ya tenemos un programita pendiente acerca del pole dance o del tubo. Vamos a hacer, ya nos va a ver próximamente, vamos a subir ese programa. Y también tenemos otros programas acerca de una visita muy bonita que hicimos a Oaxaca. No se los pierda, siga Chava Álvarez, por favor. Y por mi parte es todo. Soy Salvador Álvarez, Chava Álvarez para los cuates. Y pues les deseo que sigan pasando un bonito día. Pásenla bien con quien usted quiera y como quiera. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.